quiero que en esta tarde miremos a un padre en la Biblia, un padre que amó a Dios en momentos difíciles, en momentos donde había una época malvada, una época de una cultura muy malvada, muy difícil. Sin embargo, este hombre fue un ejemplo que nos dejó la Escritura, un ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento, fue un ejemplo para su familia, para sus hijos. Y lo vamos a mirar en Génesis, capítulo 6, 5 al 11, y algo que vamos a mirar también en Hebreos 11, 7, dos versos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, acerca de este padre, que fue un padre que amó a Dios, que caminó con Dios. Fue un padre que caminó con Dios en tiempos difíciles, tiempos malvados, tiempos de mucha dificultad. Y leemos en Génesis 6, 5 al 11, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto los hombres como las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se corrompió delante de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Ahora también nos dice Hebreos 11:7 en la palabra del Señor, ya en el Nuevo Testamento, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, movido a temor, preparó un arca para la salvación de su casa. Preparó un arca para la salvación de su casa, de su familia, por la cual condenó al mundo, dice allí, y se hizo heredero de la justicia que es por la fe. Y oramos. Padre bueno, Dios de toda gloria, Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Dios, Dios que nos amas, Dios de toda consolación y misericordia, Dios que eres compasivo con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu presencia en medio nuestro. Te honramos a ti, mi Dios, porque eres nuestro Padre. Padre por generación, porque nos creaste, y Padre por regeneración, porque nos has hecho ahora criaturas nuevas por la fe en Jesucristo. Por eso te honramos, Señor, por tu amor infinito mostrado también en tu Hijo Jesucristo, por la forma que nos sigues amando. Y gracias por los padres que nos has dado, por la oportunidad de ser padres o abuelos, por la oportunidad de ser figuras paternas para alguien, aunque no sean nuestros hijos biológicos, de ser un tío tal vez, que hace la función de padre, un padrastro. Gracias, Padre, por la bendición de poder ver en otros algo de ti y de tu imagen, en la medida en que te honran a ti, en la medida que te siguen a ti, como lo hizo Noé. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y te pedimos que hables en nuestros corazones a través de tu palabra. Amén. Y amén. Los niños cuando son pequeños, no sé si usted ha visto que presumen de los padres, a veces compiten entre ellos, y están a veces en la escuela hablando, no que mi papá tiene esto, no que mi papá tiene lo otro, no que el carro de mi papá es este, y el trabajo de mi papá es el otro, no que papá tiene una lancha, no que y tú ves los niños, ¿verdad?, haciendo alarde de lo que hace el padre, que mi papá juega pelota, que el otro. Entonces, había unos niños que estaban así en la escuela, y el primer niño dice, mi papá hace unos garabatos, garabatea unas palabras en un papel, lo llama poema, y le da 50 pesos por el poema. Ah, y el otro dice, no, pero eso no es nada porque mi papá garabatea unas cositas en un papel y lo llama canción y le dan $100 por la canción. Y el tercero dice, mi papá, ¿sabes? Mi papá escribe unos garabatos, unas palabras en un papel y le llama sermón. Y tiene que pasar 2 personas con una canasta para recogerla, chavo. De tanto que le dan. Y los hijos a veces se enorgullecen, ¿no?, de lo que hacen los padres, sobre todo cuando son pequeños. Pero lo cierto es que somos padres que estamos aprendiendo, o hemos sido padres que estamos aprendiendo, y otros están más adelantados que otros, como yo, que ya estamos un poco más adelantados, pero la práctica de la paternidad quizás se ha ido perdiendo, dicen algunos. Hay muchos factores que están afectando la paternidad. Y quizás una de las razones es que los papás se sienten
a veces nos hemos sentido en el pasado incompetentes en estas áreas. Y quizás hay puntos en que nos sentimos muy confiados, nos sentimos muy bien hablando de otras cosas y de otros temas, de deportes y de carros, vehículos, mecánica, pero cuando viene la paternidad nos quedamos callados. De acuerdo al grupo Barna, que realiza investigaciones para entender cómo la cultura, ¿verdad?, se relaciona a la cultura, o los cristianos con la cultura, con los valores de la cultura, las creencias y las actitudes de la cultura. Él dice que la práctica de la paternidad se está disponiendo difícil a tal manera que se ha ido perdiendo. Muchos padres tienen dificultades en esta área, se sienten limitados y quizás hemos dejado o hemos tratado de dejar esto de la paternidad, de delegarlo más en las esposas o quizás que sean los maestros, el pastor o quizás otra persona quien se encargue de estas áreas emocionales y de capturar el corazón de los hijos cuando nos toca a nosotros. Quizás nos sentimos vulnerables en este sentido. ¿Sabes qué se ha encontrado? Se ha encontrado que lo común es que el 90% de los niños sin hogar y fugitivos, de ese 90% de esos niños, el 71% ya abandonaron quizá la escuela secundaria, el 75% de esos jóvenes está en centro de abuso de drogas, el 85% de todos los jóvenes que están en prisión, todos estos provienen de hogares sin padre. Provienen de hogares sin padre, sin esta figura paterna. Entonces se muestra que cuando no hay padres involucrados, el desarrollo de los hijos puede ser un desarrollo muy difícil y puede terminar mal. Y el papel que desempeñamos nosotros como padres puede cambiar el mundo, puede determinar cómo surgen las cosas, cómo se hacen las cosas. En estos días estaba viendo, no sé si ustedes ven la NBA, a mí me gusta la NBA, y estaba viendo el campeonato de la NBA, la final, y estaban allí los Denver Nuggets, que vencieron al Miami Heat. Y la estrella del equipo que los lideró es el serbio Nikola Jokic. Y Nikola Jokic es un jugador muy talentoso, pero sosegado, bastante sereno. Es un jugador que, aunque fue el MVP o el jugador más valioso de esta serie final, estaba muy tranquilo y no se comportó como otros padres como otros jugadores que recogen los trofeos y los besan y brincan con ellos y se tiran al piso con el trofeo del equipo. Nada de esto, tampoco con el trofeo del MVP, del jugador más valioso. Él lo tomó un momento y lo puso y siguió. Y lo que hacía era que buscaba a su hija. Buscaba a la hija, la abrazaba, la ponía de caballito, la tenía todo el tiempo al hombro. Y era una conducta que no es típica de un MVP o de un campeón de la final de NBA. Y cuando le preguntaron cómo se sentía después de haber ganado el campeonato, dijo, yo lo que quiero es volver a mi casa. Ya yo hice el trabajo, lo que quiero es volver a casa. Algunos le criticaron por esa actitud, pero veías que él tenía un énfasis y todo el tiempo en dónde estaba su hija. Su tesoro más grande parecía ser su hija, su trofeo parecía ser su hija, y no el trofeo del equipo que venció. Y cuando tenemos valores claros en nuestra vida, cuando tenemos los valores correctos, entendemos que es lo más importante. Para los padres lo más importante en este contexto que estamos leyendo, porque la Biblia está repleto de ejemplos de algunos padres buenos y malos, pero en este contexto de Noé, vemos en esa lista de buenos padres en la Biblia, vemos uno que estaba bien enfocado, excepto algunas excepciones en algún momento en su vida, pero lo importante es que este hombre se mantuvo enfocado en lo que era importante. Siempre pensamos en Noé como el hombre que construyó el arca, que trajo los animales de dos en dos o llegaron allí, que reinició la raza humana después del diluvio y pensamos que ese es su gran logro, lo que más se destaca de Noé. Pensamos que eso es lo más importante, pero en general lo más importante de Noé es que fue un buen padre. Construir el arca fue quizás ese logro que admiramos al mirar las dimensiones del arca, pero su logro fue la fe de él que transmitió a su familia. Noé crió a una familia en un momento difícil, en una época de maldad, de malos pensamientos. Génesis 6:5 dice que Dios vio la maldad de los hombres, era mucho en la tierra, que todos los pensamientos, los designios del corazón de ellos era el mal siempre. Y quizás se parece en algo a nuestros días, un poquito, ¿no? No nos desenfoquemos, quizás estamos en una situación similar donde hay mucho mal. Pero Noé presenta y nos demuestra que se puede ser un buen padre y criar una familia que ama a Dios, incluso en los peores momentos de la humanidad, en los momentos más difíciles. Fue una época de corrupción, de violencia. Génesis 6:11 dice, y la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó la tierra de violencia. O sea, nuevamente miramos esto y en nuestro día quizás suena esto mismo en las noticias, se llena de violencia nuestra cultura, nuestra sociedad.
Así que esto no es algo de pasado, es algo que sigue ocurriendo cuando miramos las noticias, toda la violencia, asesinatos, lo que vemos en la sociedad. Y me pregunto yo, ¿no será precisamente porque hay muchas familias donde no está este padre? O tal vez, si no está, si está presente allí físicamente, no tanto, no tan involucrado, o simplemente no está. Y en Génesis 6:9 nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue varón justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Y lo que Dios quiere que sepamos a través de Noé, esto es importante, es cómo caminar con Dios. Y antes de que se nos diga esto, es importante, antes de mirar esto de caminar con Dios, es importante el término justo en la Biblia. Porque no tiene que ver con una vida perfecta. Ser justo en el sentido bíblico, en el sentido puramente bíblico, es estar sin pecado ante Dios. Y eso no es algo que se gana, no es algo que yo hago con mi vida perfecta, con mi esfuerzo perfecto. Se le otorga a una persona. La Biblia dice que él halló gracia ante los ojos de Dios. Fue gracia. La idea de que Dios hace a una persona justo delante de él, eso que es justificación, es algo que proviene de Dios mismo, no de nosotros. Dios hizo eso. Y la palabra perfecto no significa que nunca pecó. La palabra hebrea aquí es sin mancha, completo, sano, íntegro. Alguien que era recto e íntegro. Es lo más que hace falta quizás en nuestras familias, la integridad de los padres. Quizás hace falta esto, la fe íntegra. Entonces por eso llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe, Noé. Y si miras Hebreos 11:7, vas a ver algunas cosas allí. Hebreos 11:7 dice primero allí que Noé tenía justicia. En Génesis 6, ser justo significa poder permanecer sin pecado ante el Dios Santo. Y vuelve y se repite en Hebreos 11:7 que hay justicia para él. Entonces, sin ser perfecto, igual que nosotros, Noé estaba allí. Incluso podemos vernos y reflejarnos un poco en él. Quizás nos sentimos como él. Quizás vemos la imagen nuestra en él, porque si miramos bien, a Noé se parece a nosotros. No somos perfectos, sin embargo, Dios, que exige perfección absoluta, nos da su gracia, que nos perdona y nos permite entonces ser justificados por la fe, igual que Noé. Entonces no tengo yo una posición privilegiada ante Dios, no es nada de esto, es que algo que Dios me otorga, se llama gracia, es el amor que Dios muestra y que nos hace justos. Entonces Noé se convirtió en ese heredero de esa justicia. Significa recibir algo absolutamente gratis, eso es un heredero. Cuando tú eres heredero de la justicia, tú no recibes por herencia lo que tú te ganaste, es lo que alguien ganó, es lo que alguien hizo. Cuando recibes una herencia de un padre, es lo que tu papá hizo, aquello por lo cual luchó, lo que alcanzó, eso es algo que recibes como un regalo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Noé recibió el regalo gratuito de un Dios amoroso que le perdonó y encontró gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, esto es lo importante. Lo primero que necesita un padre es la gracia de Dios en su vida. Necesitamos por la fe la gracia de Dios en nuestras vidas para ser padres que honremos a Dios y que podamos impactar a la próxima generación y que nuestros hijos también sean herederos de esa justicia. Eso es lo importante. Lo primero que aprendemos de Noé es esto. Yo necesito transmitir esa fe. Necesito transmitir esa justicia que es por la fe. Necesito que mis hijos la reciban como herencia porque también creen en el Dios vivo que les puede salvar. De eso se trata. Entonces, ahora Noé no solo es un hombre que había recibido el perdón total de sus pecados por la gracia de Dios, se nos dice que Noé caminó con Dios. Cuando tú caminas con alguien, es bien importante esto, cuando caminas con alguien, ¿de qué se trata? Noé vio la maldad, la violencia alrededor, vio a la gente malvada. Y él decidió vivir de otra manera distinta a la gente que le rodeaba. Fue una decisión, fue algo que él tuvo que decidir. Entonces, el ejemplo de la cultura era malo, era terrible. La gente pensaba que lo importante era comer y beber y divertirse. Pero Noé dijo, no, ese no es el camino de Dios. Ese no es el camino de Dios. Él dijo lo contrario. Quiero caminar con Dios, quiero agradar a Dios, que equivale a caminar con Dios. Quiero vivir para Dios, que equivale a caminar con Dios. Quiero obedecer sus mandamientos, que equivale a caminar con Dios. Entonces el mundo se estaba yendo, el mundo se estaba perdiendo. La gente estaba, como decimos nosotros, en la calle Algarete por allí. Pero Noé dijo no, resolvió en su corazón ser diferente de los que le rodeaban y caminar con Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Caminar con Dios o con alguien significa que vas en la misma dirección que Él. Yo no puedo caminar con ninguno de ustedes si no vamos en la misma dirección. Yo no puedo ir con Iván a ningún sitio y decir camino con Iván si no vamos en la misma dirección. Ni con Pablo, ni con nadie aquí. Necesito ir con esta persona
en la misma dirección. Y si usted viaja con Dios, ¿quién va a dirigir el camino? ¿Quién va a liderar en el camino? Pues Dios lo va a hacer. Y esa es la única forma en que Dios lo hará y lo va a tener a usted en ese caminar. Es que Él dirige el camino, es que Él tiene el control, es que tú vas en la misma dirección que Dios y no en la dirección contraria. Entonces, como un padre que ama a Dios, ¿cómo puedo caminar con Dios? Primero, pasando tiempo con Dios en su palabra y oración es necesario para todo padre. No puedes cultivar una relación con nadie, mucho menos con Dios, si no pasas tiempo con Él. Y yo te pregunto, si eres padre, no importa de qué edad tengan tus hijos, si pasas tiempo en la palabra de Dios y en oración por ellos, un tiempo en el que Dios puede corregirte. Caminar con Dios implica que a veces Dios nos corrige, que a veces Dios endereza tu camino, que a veces Dios te encamina, que te tiene que reorientar a diario y a mí también. Nos tiene que reorientar porque nos perdemos, porque nos desviamos fácilmente, que tiene que reenfocar nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades tuyas como padre? Que necesitas hacer esto. Todas estas cosas cuando caminas con Dios. Entonces deja que Dios te reoriente, dirija cada día y enderece tu caminar. Enderece tus pasos, como dice la Biblia. Y segundo, siendo líder espiritual. Si hay algo que necesitan los hijos y quizás la nueva generación es ver líderes espirituales, tanto en la iglesia como en la casa. Líderes espirituales. Austin Sorensen dijo, no es probable que un niño encuentre un padre en Dios a menos que encuentre algo de Dios en su padre terrenal. Lo repito, no es probable que un niño encuentre un padre en Dios, que lo vea como padre, a menos que encuentre algo de Dios en su padre terrenal, en el padre biológico. Esta figura nos habla de Dios, la figura paterna. Cuando Josué llegó a la tierra de Israel, no les dio a sus hijos la opción de servir al Señor mientras estaban en su casa. Les dijo, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Ese fue lo que dijo Josué. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Había una resolución, había una decisión. Más que una imposición, era una decisión de él de servir al Señor. Y mi casa va a conocer cómo es Dios. Y eso implicaba que Josué se comportara de la manera en que sus hijos podían ver a Dios como Padre a través de Josué. Entonces, ser líder clave para la iglesia, para la familia, es poner al Señor primero en tu vida, la Biblia primero en tu hogar. Quizás renunciar a unas cosas, quizás dejar de ver algunas cosas, quizás renunciar a lo que no me ayuda a crecer espiritualmente. Pero tú puedes ser ese que permita que esa generación que viene también conozca la justicia de Dios que es por la fe, la que conoció Noé. Dice Salmo 78, 5 al 6, en esta versión, la nueva Biblia viva. Porque Él dio sus mandatos a Jacob y a Israel sus leyes, y ordenó a nuestros padres que las enseñaran a sus hijos, para que estos a su vez las enseñaran a sus hijos, aun a los que estaban por nacer. Y de este modo sus leyes se transmiten de generación en generación. Esto es un salmo. Eso se cantaba. Se cantaba que debías tú ser el que llevara esa palabra a la próxima generación y aún los que no habían nacido. ¿Y qué vemos en el mundo real nuestro actual? Viniendo a la actualidad, los que estudian sobre la iglesia, las familias y todo esto, lo que encuentran en sus estudios es que es importante para los hombres las amistades intergeneracionales, que tengas amistades mayores que tú y menores que tú, que te comuniques con ambas generaciones. Los hombres cristianos practicantes que informan que tienen amistades intergeneracionales con hombres mayores que aman a Dios y más jóvenes, tienen el doble de probabilidad de estar muy satisfechos en su relación con sus hijos. Mucho más. Y en el matrimonio también. Entonces, conviene que impactemos a la generación, que permitamos que la generación anterior que ama a Dios nos impacte y que nosotros impactemos a la próxima, porque eso es lo que produce matrimonios estables, familias que son un buen ejemplo para la sociedad y relación con los hijos, que es una relación satisfactoria y de bendición. Tercero, para caminar con Dios, tienes que obedecer a Dios. Dios vino a Noé y le dijo, construye esta arca. Imagino que los hijos dijeron, ¿que hagamos qué? ¿Un qué? ¿Un arca? ¿Una qué? ¿Pero para qué? Entonces me imagino el planteamiento de los hijos. Y si él lo va a hacer, nosotros tenemos que trabajar también. Si papi lo va a hacer, pues entonces aquí nos tocó también el tostón a nosotros. El tostón es para nosotros también. Porque vamos a construir con él.
pero si nunca había llovido antes, entonces, ¿cómo era esto? Si no iba a haber agua, ¿para qué quieres esta embarcación? Y lo que Dios le estaba pidiendo no parecía tener ningún sentido, pero lo hizo por obediencia a Dios. Y Dios nos manda a hacer muchas cosas que no entendemos completamente, pero dice que entreguemos nuestras vidas a Él, que confiemos en Él, que confiemos que Él tiene la última palabra en nuestras vidas, que el camino a la grandeza es ser un siervo de Dios. El camino a la grandeza es servir a Dios. El camino a la grandeza es servir a Dios y en ese proceso que nuestros hijos aprendan a servir a Dios. Eso es lo que nos hace grandes realmente. Entonces, Dios nos llama hoy día también a esto mismo, a obedecer a Dios aunque no entendamos todo, aunque no tengamos todo descifrado, aunque yo no tenga el panorama completo, obedecer a Dios. A veces Dios me pide que haga algo aunque yo no tengo todo descifrado. Y nosotros preferimos tener todo, los hombres nos gusta tener todo claro, el plan preciso, todo clarito, antes de movernos, y no buscar todos los detalles. A veces Dios nos dice, haz esto, tienes que hacerlo, porque es mi voluntad para ti. Entonces, caminar con Dios implica fe, implica confianza en quién es Dios. Cuando Dios ha dicho, airaos pero no pequéis, es por algo. Si eres padre, no te aires porque vas a pecar. La ira te va a llevar al pecado, el coraje te va a llevar a pecar, a dañar a tu esposa, no sé, a tus hijos, a tus hijas, a hacer daño. Y si es la mujer, al esposo. Pero nos dice todo esto para que tengamos vidas saludables. La Biblia nos dice, mira, que tu palabra sea sazonada con sal. Cuando le hablamos a nuestros hijos, ¿cómo le hablamos? Porque le hablamos ásperamente, le hablamos de manera que hiere. A veces podemos pecar en este sentido, entonces Dios nos dice, no, que tu palabra sea sazonada con sal, esa palabra que trae bendición, esa palabra que de alguna forma u otra bendice a tus hijos, que les ayuda, les levanta, que es compasiva. La Biblia tiene todas estas órdenes de mantenernos sin mancha del mundo, de evitar la impiedad, todas estas cosas, porque esto es lo que bendice a la próxima generación. No es solo por un mandato aislado, es porque esto es lo que va a bendecir a la próxima generación. Entonces, caminar con Dios en un plan diario, vibrante, ¿verdad? Apasionado con Dios, siendo un líder espiritual en tu hogar, no delegando esta responsabilidad, siendo cristianos consistentes, obedientes en cada área. Eso es lo que hizo que Noé fuera declarado justo ante Dios y por eso caminó con Dios. Y Dios nos dice, tú puedes caminar con Dios. Es lo que nos dice los padres. Yo quiero que tú camines conmigo. Yo quiero que tú janguees conmigo. ¿Ok? Vas a janguear conmigo, no con otra gente. Sígueme a mí. Sigue mi dirección. Camina a mi lado. Deja que yo te reoriente. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo mejor de la historia es que cuando haces esto, ganas a tu familia. Cuando logras hacer esto, vas a ganar. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios nos llama a hacer algo en esta generación. Dios te llama a hacer algo ahora, porque la próxima generación tendrá su reto. Y Dios te llama a eso. Y en el 7:7, Génesis 7:7, dice, y entró Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él en el arca a causa de las aguas del diluvio. Había unas generaciones allí entrando, representadas, más de una. Y esto es lo importante. Quizás tú tienes que ahora enfocarte en esto y ves cómo la familia de Noé fueron los únicos conversos de Noé. Noé no alcanzó a nadie más. Con toda su predicación tantos años, solo alcanzó a su familia. Los únicos conversos que tuvo fue su familia inmediata. Pero fue un gran padre para sus hijos. No tuvo éxitos de otro tipo. No se convirtió en un éxito financiero su vida, ni en una gran empresa su vida, ni nada de esto, pero sí ganó a sus hijos. Y se salvaron. Y salvó su casa. Entonces, cuando no entra con toda su familia en el arca, eso representa mucho para nosotros. Es cuando tú logras que tu familia entre en la fe, que tu familia entre en la salvación, que tu familia conozca la salvación, que es la puerta que es la puerta angosta que es Jesucristo, que tu familia pase por allí, que puedan entrar a la presencia de Dios por la eternidad, que tú procuras eso con la próxima generación y se salvan. Dios quiere usarte para salvar una generación completa tal vez. Y no lo miramos así a grande escala. Pero estés en la edad que estés, Dios quiere usarte para salvar a otra generación completa. Él es el Dios, como dijimos la semana pasada, de todas las generaciones. Entonces escucha, Padre, porque Dios te quiere usar para esto. Es algo que es más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Algo más grande. Dios te llama
a ganar a generaciones completas para Él. Entonces, lo mejor que puedes hacer es comenzar a caminar con Dios como hizo Noé. A caminar con Dios. Noé amó a su familia, fue auténtico en su caminar con Dios, no fue tibio en su caminar, no fue hipócrita en su proceso de fe, fue auténtico. Y esa fe auténtica es la que salva. La fe auténtica que tú comunicas cuando amas a tu esposa, cuando amas a tus hijos, cuando tratas bien a tu esposa, cuando haces las cosas bien como esposo y padre. Eso es lo que comunica el amor de Dios a la próxima generación. Hay personas muy exitosas, han sido exitosos en muchos ámbitos. Un hombre fue muy exitoso como uno de los entrenadores de UCLA. John Wooden ganó 10 campeonatos de la NCAA, ¿verdad? En 12 años. Y escribió un libro que se llama A Lifetime of Reflections on and Off the Court, las memorias que tenía dentro y fuera de la cancha. Y escribe: lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Con todos los éxitos que había tenido, lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos es amar a su madre, porque eso comunica el amor de Dios. Si el matrimonio para ti es lo primero, tu esposa, tus hijos, entonces los hijos van a aprender precisamente lo que Dios quiere para su vida. Los hijos van a ver, puedes modelar, expresar ese amor por tu esposa, comunica amor también a tus hijos. Y ves la diferencia entre Noé y Lot. Lot, si lo contrastas con Noé, vas a ver cómo huyó de Sodoma y Gomorra, rogó a su familia que escapara, recibió advertencias de destrucción inminente de Sodoma y Gomorra, pero Lot siempre estuvo comprometido con la cultura que lo rodeaba y no tenía credibilidad espiritual en su familia. La Biblia nos dice que se burlaron de sus advertencias y cuando comenzó a caer el juicio, huyó casi solo. Todos los miembros de su familia perecieron en Sodoma y Gomorra, excepto 2 de sus hijas. Su esposa todavía tiene los ojos puestos en lo que quedaba, en la cultura que quedaba atrás. Esa es la gran diferencia. La fe auténtica es la que crea una gran diferencia. Fe como la de Noé. Y Dios te llama a ser un hombre que camina con Dios. Hombres y mujeres que caminamos con Dios, obedeciendo a Dios. Auténticos en nuestra fe cristiana, aunque el tiempo parezca difícil, aunque la sociedad que nos rodea parezca malvada. Es un tiempo de desafío para nosotros también, de seguir sirviendo a Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque eso va a salvar a la generación que sigue por la eternidad. Ese es el reto que nos lanza nuestra generación. Yo te invito a orar por los padres que están aquí presentes. Vamos a orar en esta tarde. Y oramos, vamos al Padre pidiendo para que la bendición de Dios esté sobre cada uno y que puedan seguir siendo ejemplo de una vida que camina con Dios, ante sus hijos y ante los nietos, por la gracia de Dios, que viene por la fe. Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, mi Dios, por los ejemplos que encontramos en tu palabra de hombres que caminaron contigo, que tuvieron fe auténtica, no fingida, que te amaron, Señor. Amaron a sus esposas, a sus familias, te obedecieron también, Señor. Te pusieron en primer lugar y vieron los frutos de ese esfuerzo, salvaron su casa, porque hicieron esto. Tú, mi Dios, te glorificaste en lo que hicieron. En tiempos difíciles, tiempos de retos y de mucha maldad, de una cultura perversa, se mantuvieron en tus caminos. Y cada cultura y cada generación tiene sus retos. Pero nos lanzas el mismo reto de bendecir a la nueva generación, con tu presencia en nuestro hogar, con tu presencia en nuestras vidas, caminando contigo día a día. Porque nos llamas no solo a creer para salvarnos nosotros, nos llamas también a salvar a la próxima generación, con nuestro ejemplo, con una vida auténtica, comunicando la fe que salva a las próximas generaciones que vendrán, en el nombre de Jesús. Que podamos así dejar ese legado que es el más importante como padres. Cristo Jesús, bendice cada padre en esta tarde, bendice sus vidas. Permite que sigan siendo para sus familias ese líder espiritual que les guía, porque se dejan guiar por ti, en Cristo Jesús, a quien oramos, dándote toda honra y gloria. Amén y amén.